Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios les bendiga de manera muy especial. Hermanos, antes de entrar al mensaje de hoy, quiero decirles algo desde lo profundo de mi corazón. En este mes de enero voy a estar hablando temas correspondientes a la familia. Amén, a la familia. No porque sea un tema que esté de moda, ¿verdad? Tampoco porque sea un tema que sea fácil, que yo lo pueda explicar y que pueda hablar. No, hermanos, creo que el Señor ha tocado mi corazón desde hace algunos meses o semanas atrás para poder hablar con respecto a esto, hermano, porque creo que es necesario. Vivimos en una sociedad donde la familia está profundamente confundida. ¿Sabían ustedes eso, hermano? La familia está profundamente confundida. No solamente la familia está herida en la sociedad, ¿verdad? Sino porque evidentemente sabemos que las familias heridas siempre han existido, siempre han habido familias heridas. Digo confundidas, hermanos, porque trata de redefinir lo que es el concepto de la familia, de acuerdo a la palabra de Dios. Así que la sociedad de hoy, hermanos, nos dice que la familia puede ser cualquier cosa, puede ser la familia hoy en la sociedad que nosotros vivimos. Cualquier forma en que el hombre pueda convivir es una familia, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier arreglo, hermanos, que funcione por el momento, la sociedad dice que eso es una familia, ¿verdad? Suena compasivo, suena tierno, ¿verdad? Suena un poco moderno también, pero muchas veces detrás de esto, hermanos, hay una confusión más que sanidad para una persona, para poder ayudarle. Ahora, quiero ser claro, hermanos, desde el principio, que la Biblia no fue escrita para condenar familias rotas. Ese no fue el objetivo de Dios al revelar su palabra, no. Más bien la escritura nos fue dada, hermanos, para que las familias fueran restauradas, ¿sí? Pero esa restauración, hermanos, solo ocurre cuando nosotros volvemos nuevamente a aquel que diseñó la familia. Por eso hablo de rediseñar, por eso hablo de redefinir lo que la sociedad nos está enseñando, pero la familia, hermanos, vuelve o puede ser restaurada cuando nosotros volvemos a aquel que diseñó, aquel que la creó. Y no podemos negar el mundo, perdón, hermanos, que el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo que está cambiando. Hace algunos días yo hablaba con un hermano y hablábamos correspondiente a cómo las cosas han ido cambiando, hermanos. Sí, Dios no llamó, hermanos, a familias para poder sobrevivir espiritualmente. No, Él llamó a las familias para que puedan vivir llenas de Él, llenas del Espíritu Santo. Y cuando hablaba de que no podemos negar que el mundo está cambiando, es porque si usted se pone a pensar un poco, hermanos, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, no es el tiempo de nuestros abuelos. El tiempo que nosotros estamos viviendo no es el tiempo de su bisabuela o de su bisabuelo. Los tiempos son muy diferentes. Vivimos, hermanos, en otra realidad que la que vivieron nuestros abuelos. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, ellos vivieron en una realidad muy diferente a la de nosotros, tanto social, ¿sí? Como política. Hermanos, vivieron en una realidad económica diferente a la que nosotros vivimos y vivieron en una realidad tecnológica diferente totalmente a la que nosotros vivimos. Así que, hermanos, podemos ver que incluso el costo de la vida del día de hoy es mucho más alto que el que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad? Es muy diferente. Las presiones del día de hoy son mayores, ¿sí? Las presiones son muchas mayores. Las familias, hermanos, muchas familias simplemente están tratando de sobrevivir, hermano, en la situación en la que la sociedad está viviendo, hermano. Porque cuando una familia, hermanos, cuando una familia está llena de Dios, por eso hacía referencia a que Dios no nos llama a la familia solamente a sobrevivir, sino a ser llenas de Él. Pero cuando una familia está llena de Dios, hermano, no gasta toda su energía tratando de sostenerse a sí misma, sino que, hermanos, tiene fuerzas para poder amar a otros, tiene fuerzas para poder servir a otros, tiene fuerza para poder ayudar a otros. ¿Por qué? Porque no está, hermanos, tratando de dar manotadas de ahogado para poder sobrevivir y subsistir, sino que puede por sí misma flotar, sostenerse y tiene la capacidad firme para poder guiar a otra familia, para poder ayudar a otra familia. Así que ahí está el punto, hermanos, de esta serie. Si las familias están firmes en Cristo, la iglesia se mantiene firme, hermanos. Si los hogares
espiritualmente son saludables, hermanos, entonces la iglesia no vive en modo supervivencia, vive en modo misión. Ya no vive la iglesia en ese sentir de solamente estar esperando que me den algo, sino de yo poder ponerme en la brecha y poder ayudar y poder guiar a otros. Por eso, hermanos, en esta semana que tenemos por delante del mes de enero, vamos a estar hablando de familias. No de familias perfectas, hermanos, porque la familia perfecta no existe. No existe la familia perfecta. Nosotros podemos ver en la escritura desde Adán y Eva, en su familia encontramos el primer asesinato atroz, hermano. Podemos ver la familia de Noé, tampoco. Podemos ver la familia de Abraham, no. Vemos la familia de Moisés, vemos la familia de David, tampoco. La familia del Señor la podemos ver. Se les perdió su hijo cuando iban de camino a la adoración. Imagínense usted qué clase de familia. Hermano, no hay ninguna familia que sea perfecta. Así que no venimos a hablar de eso. Venimos a hablar del diseño perfecto de Dios. No venimos a hablar de familias perfectas. Venimos a hablar del diseño perfecto de Dios, aplicando su palabra, hermano, a las familias reales, a las familias que tienen luchas, a las familias, hermanos, que tienen luchas reales, pero con un Dios que sigue restaurando a las familias, hermano. Amén. Así que voy a invitarles, hermanos, a que nos pongamos de pie y pongamos este tiempo en oración después de haber introducido, hermanos, una serie que vamos a estar hablando, hermanos. La serie, hermanos, se va a titular La familia según el corazón de Dios. La familia según el corazón de Dios. Y el tema de hoy, hermanos, es el diseño de Dios para la familia. Amado Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos guías, nos fortaleces, nos consuelas, Señor. Y el deseo de mi corazón, Señor, es que cada familia de la iglesia, Señor, pueda ser fortalecida, Señor. Podamos regresar a la Escritura, Señor, con el diseño que tú, oh Dios mío, nos creaste, Señor, desde los principios de las cosas, Señor. Padre Santo, yo pongo mi vida en tus manos, la vida de cada hermano, la vida de cada hermana, Señor. Este mensaje no solamente es para los matrimonios, Señor, sino también para aquel que convive, Señor, con sus hijos, para aquel que convive con sus hermanos, para aquel que convive, Señor, y tiene relaciones cercanas con los parientes, con los familiares, Señor. Y nos demos cuenta, Señor, de lo impactante que es esto. Venimos a llenarnos de tu palabra, Señor, porque tu palabra tiene para hablarnos a todos, Señor. Y nos alimentamos porque aplicamos tu palabra a nuestras vidas, Señor, y podemos ayudar a otros matrimonios, a otras familias, a nuestras amistades, a aquel que trabaja con nosotros, Señor, a aquel que comparte y tiene un momento, Señor, para poder contarnos, Señor, alguna situación difícil que pueda estar pasando en su familia y en su hogar, Señor. Ayúdanos para llenarnos de tu palabra, Señor, y ponerla por obra, Padre. Que tu Espíritu Santo ponga palabras en mis labios, Señor, para poder reflexionar y hablar de acuerdo a tu evangelio eterno, Señor, y pueda ser de gran bendición, de fortaleza, de consuelo, y pueda desafiar nuestras vidas tu palabra, Señor, que tú envías, Señor, y no regresa atrás vacía, Señor, sino que cumplirá todo aquello por lo cual tú la has enviado, Señor. Ponemos este tiempo de estudio, de predicación, Señor, de tu palabra en tus manos y te damos gloria y honor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, queridos hermanos. Así que les decía que hoy, hermanos, vamos a volver al principio. No vamos a agarrar los conceptos de la cultura, no vamos a agarrar las opiniones de las personas. Vamos a dejar que sea la palabra de Dios, hermano, la que hable a nuestras vidas. Porque cuando Dios, hermanos, vuelve a ser el centro del hogar, el orden comienza a regresar. Cuando Dios deja de ser el centro del hogar, hermanos, no hay orden en la casa, no hay orden en la familia, ¿sí? Entonces, hermanos, la esperanza vuelve a levantarse cuando Dios está ahí. La familia empieza a florecer, hermanos, cuando Dios está allí. Voy a invitarle, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. Versículo 26 al versículo 28, hermanos. Vamos a estar en dos pasajes bíblicos primarios donde vamos a estar haciendo reflexión, que es Génesis 1 del 26 al 28 y también, hermanos, Génesis 2 del 18 al 24. Esos son los dos pasajes bíblicos en los que vamos a estar trabajando hoy, hermanos. Y leo para ustedes. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. En mi introducción a la serie, hermanos, hacía una referencia y les decía que la generación en la que nosotros estamos viviendo, el concepto de familia se redefine constantemente. Usted puede ver en la televisión o incluso en las redes sociales que usted se le pregunta en muchas ocasiones a los jóvenes, a los adolescentes, qué es una mujer, y muchas veces no saben definir qué es una mujer. Se pregunta que qué es un hombre, no saben lo que es un hombre hoy, hermano. Pero ojo, hermanos, estamos en una cultura progresista. Eso es interesante. En la Edad Media, las personas que no sabían ni leer ni escribir sabían perfectamente qué era una mujer y qué era un hombre. Y hoy en día, hermanos, con la tecnología que nosotros tenemos, los estudios avanzados que nosotros tenemos, la sociedad no sabe definir lo que es un hombre, lo que es una mujer. Entonces, no solo se redefine, perdón, hermanos, en términos morales, sino también en roles. Se redefinen los roles, se redefine en las expectativas y se redefinen las prioridades también. No podemos negar, hermanos, una realidad que es muy evidente, que no vivimos en el mundo que vivieron nuestros padres ni nuestros abuelos, como lo mencioné anteriormente. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque era una época muy diferente. El hombre en la época de nuestros abuelos, en la época de nuestros padres, iba a trabajar al campo, iba a trabajar en la mina, iba a trabajar, hermano, en la construcción, trabajaba, hermanos, en los trabajos que eran pesados, debajo del sol todo el día. Y la mujer, por lo general, quedaba en el hogar al cuidado de los hijos, al cuidado de la manutención de los alimentos y de todas las cosas, de lavar la ropa y todo lo que tenía que ver con el cuidado del hogar. ¿Por qué se dividían los roles de esa manera? Porque era la única manera en que se podía sobrevivir y subsistir. Hermanos, las damas de aquel tiempo no tenían una lavadora ni tenían una secadora, tenían que hacerlo a mano. En aquel tiempo, hermanos, no tenían licuadoras, no habían refrigeradoras, hermanos. ¿Sí? Entonces, todos los trabajos que la tecnología nos ha traído en este tiempo, hermanos, han reducido tanto el esfuerzo como el tiempo que nos ayudan, hermanos, a hacer tantas cosas. Las cocinas eran de fogón, hermano, con leña, con carbón, ¿verdad? Era muy diferente la vida. No podemos comparar aquella vida que se vivió en aquel tiempo con la vida actual. Ahora, las condiciones económicas que tenemos, hermanos, son diferentes. Por eso nosotros vemos hoy, como les digo, lavadoras automáticas, microondas, los electrodomésticos que ahorran el tiempo y el trabajo en el hogar. Hoy, hermanos, la tecnología ha hecho muy fácil las tareas cotidianas. Ujú. Pero hay algo interesante, que el costo de la vida ha aumentado con todo esto. ¿Sí? El costo de la vida ha aumentado con todo esto. Para la mayoría de las familias, hermanos, un solo trabajo promedio no es suficiente para poder sostener un hogar. ¿Sabía eso usted? Que nosotros estamos aquí, hermanos, en un país donde por la misericordia del Señor, al menos los salarios, hermanos, dan, hermanos, para poder sobrevivir. Pero ¿qué tal si trasladamos esta misma condición a Latinoamérica? Una persona, un hombre con un trabajo promedio, hermanos, en Latinoamérica, el salario de su día, hermanos, es lo que cuesta 3 pupusas en el restaurante salvadoreño. ¿Sabía eso usted? Puede ser más. Ese es el trabajo de un hombre un día. Entonces la situación, el costo de la vida es muy diferente. Nuestros padres, nuestros abuelos tuvieron la opción, hermanos, de poder tener una casa, de poder acceder a una casa. Pero hoy en día, para un joven de 20, 25 años que quiera casarse o tener un matrimonio, hermano, es muy difícil que pueda obtener una casa, un terreno, es muy difícil. No son las mismas condiciones con las que vivieron nuestros abuelos, con las que vivieron nuestros antepasados, hermanos. Entonces, como les mencionaba, eh, por esa razón, hermano, es que muchas mujeres tienen que participar hoy en el campo laboral, porque solo el hombre no da abasto, como decimos nosotros, en una familia promedio. Bendito sea Dios por aquellos hombres que se han capacitado y que tienen grandes habilidades para que la esposa pueda estar al cuidado de sus hijos, que sería lo ideal, y que él pueda proveer para todos los asuntos de la casa. Pero la realidad, hermano, es que en la sociedad que nosotros vivimos es muy difícil llegar a eso, hermanos. Entonces, no necesariamente, hermanos, porque el hombre esté rechazando el diseño de Dios, sino más bien, hermanos, por la realidad económica que es inevitable.
la realidad económica que es evitable. Entonces surge una confusión moderna y ahí entra el meollo del asunto. Si todo está cambiando tanto, todavía importa lo que la Biblia dice acerca de la familia. Si la cultura pregunta hoy en día qué es la familia o qué es una familia hoy, la Biblia responde, hermanos, con una pregunta aún más profunda y dice, ¿quién diseñó la familia? ¿Quién diseñó la familia? Y entonces, hermano, es ahí donde debemos afirmar algo con mucha claridad. Y quiero hacer referencia, que creo que estas palabras van al punto, hermanos, a lo que quiero referirme. La familia es la institución humana más básica y más importante que Dios diseñó jamás. Cuando la familia se debilita, la sociedad inevitablemente colapsa. Estas fueron las palabras de John MacArthur cuando hacía referencia en su comentario a este pasaje bíblico que estamos reflexionando. Cuando la familia, o hermanos, se debilita, la sociedad inevitablemente colapsa. Cuando nosotros hacemos un análisis a todos los imperios que han existido en la humanidad, el colapso ha venido por la mala, hermanos, manera en que se ve la familia, por la inmoralidad, hermanos. Entonces el problema no es que el mundo cambie, porque el mundo siempre seguirá cambiando. El problema es abandonar el diseño de Dios. Ese es el gran problema, abandonar el diseño de Dios. R.C. Sproul escribió, hermanos, que cuando en la cultura pasa esto, cada vez que la cultura contradice la palabra de Dios, el cristiano debe decidir quién es el que tiene la última palabra. Somos usted y somos nosotros. Por eso hacemos referencia que no vamos a tomar en consideración lo que la gente, lo que la sociedad piensa de la familia, lo que la cultura actual piensa de la familia, lo que los antepasados pensaron de la familia. Vamos a ir al Génesis, donde Dios empezó y diseñó, hermanos, la familia. La familia no fue una creación de la cultura. La familia nació del corazón de Dios. El propósito fue de Dios, hermanos. Ahí en Génesis, en el versículo 26, la escritura dice, hermanos, entonces Dios dijo, hagamos al hombre, dice, hermano. La familia nace de ese consejo de Dios. Y luego él habla, hermanos, de una distinción de sexo. Varón y hembra los creó, dice su palabra. No fue la cultura la que creó eso, hermano. Fue Dios quien lo creó. Y él le hace referencia, fructificad y multiplicaos. Fructificaos y multiplicaos. Así que la familia, hermanos, es el medio principal para que la vida pueda continuar y para que puedan haber, hermanos, la transmisión de los valores de la vida que el Señor nos ha dado, hermanos, cristiana, a cada uno de nosotros. Y a mí me parece, hermanos, que esto armoniza totalmente con lo que dice Proverbios 24, 3 y 4. Con sabiduría se edifica la casa, dice, hermanos. Proverbios 24, 3 y 4. Y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y apreciable. Eso dice el proverbio. El proverbio no dice, hermanos, que la casa se va a edificar con tendencias, con cosas materiales, ni con la cultura. Dice con tres cosas: con sabiduría, con prudencia y con ciencia, dice, hermano, que la casa se va a edificar. Sabiduría, prudencia y ciencia. Entonces, podemos ver este pasaje bíblico y trasladarlo a la sociedad en que nosotros vivimos y preguntarnos, la familia no puede definirse, hermanos, por la necesidad económica ni por la presión social que se ejerza, por lo que los otros vayan a pensar o por lo que los otros vayan a decir. Los cambios culturales no deben anular por ninguna razón los principios eternos de la palabra del Señor. Y la iglesia no debe avergonzarse de afirmar cuál es el diseño de Dios, en ningún motivo. Así que cuando la familia quita a Dios de su diseño, o el diseño de Dios para la familia, la casa puede mantenerse en pie, hermano, sí, pero no va a llevar fruto. Cuando nos alejamos del diseño del Señor, no de mi voluntad, no de lo que yo creo, lo que yo pienso, de la manera en que yo creo que podemos llevar las cosas bien y las cosas en paz, como decimos nosotros. Vamos a ir a Génesis 2:18, hermano, y mire lo que dice la palabra.
Génesis 2:18. La escritura dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Hermano, esta es la primera vez en que Dios declara algo que no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo, dice la palabra, hermano. ¿Sí? El problema, hermano, ni siquiera era el pecado, porque el pecado no había entrado. El pecado entra en Génesis capítulo 3. Y estamos en el 2 nosotros. El problema no era la soledad que tenía, digamos, relacional, que tenía Adán. Hermanos, la palabra del Señor dice que Él le iba a dar una ayuda idónea. ¿Qué entendemos por ayuda idónea? ¿Cómo podría el diccionario bíblico ayudarnos? Los comentarios a entender qué es una ayuda idónea. Es un complemento adecuado, hermanos. Eso es, en pocas palabras, ayuda idónea es un complemento adecuado. No es inferior, ni tampoco es superior. Es un complemento adecuado. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 en adelante. Resumido dice, mejor son dos que uno, dice hermano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si uno se cae, el otro se levanta. Y si uno tiene frío, el otro lo puede abrigar y pueden tomar calor, ¿verdad? No es bueno, no, mejores son dos que uno. Y dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe con facilidad. El matrimonio, hermanos, no es solamente la coexistencia, es comunión, eso es el matrimonio. De acuerdo al diseño divino, es comunión. ¿Y por qué digo no es coexistencia y no es comunión? Porque cuando hablamos de coexistencia podemos definir vivir juntos sin caminar juntos. Eso es coexistir. Vivir juntos sin caminar juntos. Coexistir podemos definirlo también con compartir el mismo techo, dormir en la misma cama, criar a los mismos hijos, administrar los mismos gastos sin verdadera conexión del corazón. Y cuando yo reflexionaba en esta palabra, hermano, yo le preguntaba a mi esposa, Cris, ¿tú sientes que tienes verdadera conexión del corazón conmigo? Y ella me dio una respuesta que me la voy a reservar, pero me doy cuenta cuánto necesitan trabajar los matrimonios. Me doy cuenta cuánto necesito trabajar también en mi matrimonio. Por eso hablo, hermano, de que cuando tenemos que reflexionar en los temas de familia, no es porque sea fácil, no es porque sea una tendencia, es porque es una necesidad en la iglesia, hermanos. Es porque es una necesidad en donde nosotros estamos moviéndonos y viviéndonos. Así que podemos ver, hermanos, cómo muchos matrimonios no pelean, pero tampoco se hablan. Podemos ver muchos matrimonios que no se separan, pero tampoco se conocen. Podemos ver, hermanos, que funcionan como compañeros en la casa, pero no, como dice la Escritura, como un solo cuerpo. Eso es coexistir, hermanos. Eso es coexistir. Vivir juntos, pero van cada uno por su lado. En cambio, yo hablo que el matrimonio no es coexistir, sino es comunión, de acuerdo a la palabra. ¿Y qué quiere decir comunión, pastor? Comunión implica caminar juntos delante de Dios. Eso es comunión, caminar juntos delante de Dios. Comunión en unidad espiritual, en confianza del corazón, en transparencia, en oración compartida, en decisiones tomadas juntos delante de Dios. La comunión, hermanos, no es solo emocional, es emocional. Pero también la comunión debe ser espiritual, debe ser física, debe ser emocional. Por eso la Biblia dice, hermanos, y serán una sola carne, dice la palabra. Serán una sola carne. No dice que serán una misma casa, no. Serán una misma vida, eso es lo que está diciendo el Señor. Van a tener una misma vida. Pero el problema de hoy, hermanos, es que la sociedad ha normalizado el matrimonio. ¿Qué matrimonio? El matrimonio que sobrevive, el matrimonio que funciona, el matrimonio que se tolera, pero no de acuerdo al diseño divino, hermanos. Entonces vamos a ver, hermanos, cómo el matrimonio es un pacto divino. Un pacto divino, no es un contrato temporal el matrimonio, hermano. Es un pacto divino. Ahí en Génesis 2, en el versículo 24, dice, hermanos, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí hay por lo menos 3 verbos que son claves, hermano, en ese texto bíblico. Dejar, unirse y una sola carne. Dejar,
unirse y una sola carne. Dejar implica que ahora hay una nueva prioridad. Unirse implica que hay una adhesión que es permanente, no es temporal. Y una sola carne, ya se los mencioné anteriormente, habla de una unidad integral en todo, emocional, física y espiritualmente. El hombre y la mujer deben de estar unidos de acuerdo al diseño del Señor. Y eso Jesús lo confirmó, hermanos, ahí en Mateo 19, versículo 6. Acompáñeme. ¿Qué le dijo? ¿No oíste lo que fue dicho? Lo que Dios unió o juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, esta es la palabra de Dios. ¿Pero por qué Moisés les permitió que tuvieran carta de matrimonio? ¿Por qué? En el principio no fue así, le dice el Señor. O sea, ese no fue el plan de Dios. Ese no fue el diseño de Dios. Eso lo hizo y lo permitió Moisés por la dureza de su corazón. Por eso lo hizo. Dice la palabra de Dios. Y aquí juntamente encajan, hermanos, las palabras de MacArthur a este texto cuando dice, cuando una cultura redefine lo que Dios ha diseñado, no está progresando, hermanos, está rebelándose contra Dios. Cuando una cultura redefine lo que Dios ha dictado en su palabra, no está progresando, como nosotros vemos hoy mucho esa palabra, el progresismo, está rebelándose contra el diseño divino. Y podemos aplicar esto, hermano, a la actualidad. O nosotros vemos, hermanos, que hay matrimonios que se sostienen por emoción. El matrimonio no se puede sostener por emoción, porque tarde o temprano, hermano, la emoción se va a acabar, se va a terminar. Los sentimientos, hay un momento que van a acabar. ¿Y qué es lo que queda? El pacto que nosotros hemos hecho delante de Dios. El divorcio nunca fue el plan original. Dios usa el matrimonio, hermanos, como un instrumento para santificar. ¿Sabía eso usted? Porque si yo estoy viviendo una vida que no agrada a Dios, mi esposa está ahí para decirme y encaminarme. Y viceversa, hay alguien que nos está monitoreando en la casa y nos está diciendo, ¿por qué ha pasado tanto tiempo y no nos hemos estado reuniendo para orar? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y no hemos tenido comunión? ¿Por qué hemos hecho tantas cosas? ¿Por qué podemos ver una película? ¿Por qué podemos escuchar música? ¿Por qué podemos ir a un lugar y disfrutar? Que no hay ningún problema con eso. Pero ¿por qué no hemos tenido un momento para tener un devocional con la familia? Es ahí, hermanos, que el matrimonio es un instrumento de Dios para santificar tu vida y para santificar mi vida. Y todavía no hemos entrado, hermanos, en el tema de los hijos. Entonces, cuando el sentimiento y la emoción falla, porque no toda la... Hermano, nosotros tenemos que entender que la vida emocional de nosotros es un ciclo. Y lo podemos ver incluso en el transcurso de la semana laboral. Cuando entra el lunes, hermanos, nosotros, hermanos, vamos ahí con un cierto entusiasmo, pero cuando llega el fin de semana, hermanos, nosotros nos sentimos quizás un poco más contentos, un poco más alegres, porque vamos a estar en la casa, porque vamos a estar con menos obligaciones, con menos situaciones, ¿verdad? Entonces hay un ciclo, hermanos. Hay un ciclo donde nosotros podemos estar ahí en la cúspide, muy emocionados, muy contentos, muy agradecidos, pero van a haber un momento en el mes que nosotros nos vamos a sentir un poquito, como decimos nosotros en Nicaragua, un poquito apachurrados. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que eso es normal. Porque nosotros no vivimos por las emociones, vivimos por la fe. No andamos por lo que vemos, andamos por lo que creemos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, en Génesis 1:27, hermanos, vamos a regresar a Génesis 1:27 y vamos a ver que la familia fue creada para reflejar una sola cosa, hermanos, la gloria de Dios. Y creó Dios al hombre a imagen y semejanza de él, ¿verdad? A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Qué debe reflejar la familia cristiana, hermanos? La familia cristiana debe reflejar autoridad, debe reflejar amor, debe reflejar orden, debe de reflejar relación, hermanos. El proverbio, la sabiduría antigua, el proverbio 22:6 nos recuerda, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, dice. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí resuena, hermanos, muy bonito en mi oído las palabras de Charles Spurgeon cuando dijo, una religión que no comienza en el hogar es una religión sospechosa, dice. Una religión que no comienza en el hogar es una religión sospechosa. O sea,
qué clase de vida nosotros estamos viviendo, lo va a ver, hermanos, en muchas ocasiones, el fruto que den nuestros hijos. Hoy los hijos, hermanos, podemos ver, no que hoy, sino que el resultado actual, hermanos, o el resultado verdadero sería la palabra correcta de una relación con el Señor en casa. Vamos a ver, hermanos, que los hijos van a aprender más de Dios en la casa que lo que le van a enseñar en la iglesia. Los hijos van a aprender más en su relación con Dios en la casa que lo que le vayan a enseñar en la iglesia. El hogar, hermanos, debe de ser el primer lugar de discipulado en la casa. Y somos nosotros los padres los responsables de eso. No es la maestra de los niños, ni el maestro de escuela dominical. Venimos y nos alimentamos porque lo hacemos en acción de gracia. Sabemos que es el mandamiento del Señor. Nos encanta estar en comunión y sentimos la presencia del Señor y el gozo, cómo el Señor nos fortalece con los testimonios, con las alabanzas. Es parte de la comunión de la vida cristiana. Pero usted y yo estamos llamados a reflexionar, a orar por la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. El pastor ora, los hermanos oran, todos oramos, pero nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas también. Estudiamos la palabra, pero tenemos un maestro que nos enseña, tenemos un pastor que nos predica, alguien que nos aconseje, pero nosotros tenemos que tomar acciones también, hermanos, ¿verdad? Entonces, antes de querer predicarle a todo el mundo, hermanos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es predicar con nuestra vida y nuestra casa. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Sí? Queremos aconsejar a todo el mundo. Queremos ayudar a todo el mundo. Vemos, hermanos, incluso las situaciones difíciles de toda la familia, de todas las situaciones que puedan estar pasando. Pero, hermanos, antes de querer predicarle a otro, debemos de predicarnos a nosotros mismos. Eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, quiero yo referirme a algo y quizás de alguna manera concluir, hermanos, en esta hora, con una pregunta, hermanos, pero la pregunta no es, ojo con esto, ¿qué tipo de familia tienes tú? Esa no es la pregunta. La pregunta no es qué tipo de familia tienes tú, sino sobre qué fundamento estás edificando tu familia. Eso quiero que sea la reflexión para nosotros, sobre qué fundamento. El Salmo 127:1 dice, hermanos, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora sí entiende cómo cobra sentido ese texto bíblico. Si el Señor no está metido en el asunto, ni que hagamos lo que hagamos, hermanos, el hogar va a florecer. Y si el hogar no puede florecer, hermanos, tampoco la iglesia va a florecer. Todo comienza en el seno del hogar, hermanos. Dios sigue siendo el diseñador de la familia, amados hermanos. Él sigue siendo el diseñador. Y todo el diseño, hermanos, que Dios ha hecho, hermanos, se ha sido maltratado. Se ha tratado de redefinirse de acuerdo a los conceptos del mundo, hermanos. Dios puede restaurarlo cuando nosotros volvemos a Él. Cuando nosotros volvemos al Génesis. Cuando nosotros volvemos a lo que Dios ha dicho en su palabra en cuanto al diseño del Señor. Hermano, nosotros no necesitamos hogares perfectos porque los hogares perfectos no existen. Por eso le hacía referencia que no estoy hablando de qué tipo de familia tenemos nosotros o tienes tú. Necesitamos hogares rendidos a Cristo. Eso es lo que estamos hablando. A eso es lo que yo quiero llegar, hermanos. Y creo que a eso es lo que la palabra del Señor nos está llevando en este día. No a tener hogares perfectos, sino, hermanos, a tener hogares rendidos ante la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, después de ir y revisar algunos textos, hermanos, del Génesis, una cosa debe de quedarnos muy clara, hermanos. Las familias de la sociedad que nosotros vivimos no están en crisis porque Dios falló. No, Dios no es el culpable. Están en crisis porque se han alejado del diseño divino. Porque han dejado por un lado lo que Dios ha dicho en su palabra y el hombre ha querido construir su casa, edificar su casa, como dice el texto, trabajando, pero ha sido en vano de acuerdo a la Escritura. Porque si Jehová no la edifica, es en vano el esfuerzo y el trabajo que el hombre puede hacer. Quizás hoy, hermanos, no tenga el hogar que usted ha soñado o que soñó en su adolescencia. O quizás lo vio en alguna película de esas de Hollywood que hablan del amor del príncipe de ojos azules y todas esas cosas, ¿verdad? Que son
una fantasía. Quizás no vive en ese hogar que usted soñó. Quizás se ha sentido cansado. Quizás ha estado en momentos duros, en heridas que quizás aún no han sanado, en frustración, en silencios muy largos. Tal vez incluso como padres, hermanos, te puedas sentir que has fallado. Incluso puedas sentir que tus padres te fallaron. Incluso puedas sentir, hermano, que el matrimonio en el cual tú estás viviendo solo está sobreviviendo. Quizás incluso puedas ver, si tienes hijos, que tú les has enseñado la palabra, cómo se han enfriado totalmente, espiritualmente, están muertos espiritualmente y te sientes culpable quizás por esa situación, que pudiste haber hecho más. Pero déjame hablar a tu corazón y escúchame como tu pastor en esta hora. Dios no ha abandonado lo que Él ha diseñado, hermanos. El plan del Señor sigue siendo el mismo. Volvamos al Génesis, hermano. Volvamos a lo que Dios diseñó en su palabra. Vuelva a lo que Dios ha diseñado en su palabra. La Biblia no comienza con una familia perfecta, ¿o sí? No. Vemos la historia de Caín y Abel claramente. Hermano, no fue el vecino el que llegó, fue en el seno del hogar el acontecimiento atroz. Un hijo levantándose contra otro. No vemos una familia perfecta, hermanos, en el comienzo de todas las cosas. La Biblia comienza, hermanos, con un Dios perfecto que establece un diseño que es bueno, dice la palabra, y en gran manera. ¿Estamos entendiendo, hermano? No comienza con una familia perfecta, comienza con un Dios que es perfecto, que tiene un diseño que Él ha dado, hermano. Y la Escritura dice que es bueno en gran manera. Así que ese mismo Dios, hermanos, que diseñó la familia del Génesis allá, el matrimonio de Adán y Eva, es el mismo Dios de hoy, que puede restaurar, hermanos, los matrimonios, las familias, que puede sanar los corazones, hermanos. Es el mismo Dios. No necesitamos volver a los años de nuestros abuelos y tratar de idealizarnos como si esa fuese la panacea de la vida, los mejores tiempos que se han vivido. No, hermano, ellos también tuvieron sus cosas. Olvídese de eso. No podemos idealizar todas esas cosas, hermanos. Esos tiempos ya pasaron y no se van a volver a repetir. Estamos en el presente, en el día de hoy. Todos esos momentos que quizás en su niñez, porque no habían preocupaciones, porque no habían dificultades, usted miraba muy bonito, hermanos, eso ya queda en el recuerdo de nosotros, en nuestra memoria, mientras nosotros vivamos, queda ahí. No lo que nosotros necesitamos, hermanos, es volver al fundamento de la palabra de Dios, ese diseño que Él ha creado. Y repito, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, hermanos. Así que hoy, hermanos, este sermón no ha sido para apuntar y señalar ningún matrimonio. No ha sido ese el tono de este sermón. Ha sido de reflexión, hermanos, en darnos cuenta que no todo está perdido. Lo único que tenemos que hacer nosotros es rendir nuestro matrimonio a la cruz de Cristo. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer, rendirnos ante el Señor. Y siempre ha sido así. El arrepentimiento y la fe en todas las áreas de nuestra vida, de manera personal y en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Rendirnos a Cristo, hermanos. Si sabemos que Dios nos ha llamado, si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones, vayamos a los pies del Señor, hermano, y pidámosle al Señor fortaleza. Así que hoy el llamado no es a la culpa. El llamado no es que usted se sienta culpable hoy. No, el llamado es a la rendición de cuentas delante de Dios, hermano. A rendirnos delante de Él. Que podamos orar y le podamos decir al Señor, Señor, aquí está mi hogar. Yo no soy perfecto y el Señor lo sabe que no somos perfectos. Pero esta familia que tú me has dado es tuya, Señor. Ayúdame. Perdóname. Dame sabiduría.
Dame ciencia, Señor. Dame todos esos aspectos que dice el texto de Proverbios para que yo pueda, Señor, implementarlos en mi vida, en la vida de mi familia. Y si por muchos años, hermano, ha estado en un bucle giratorio y siente que no puede salir de ahí, si sigue haciendo las mismas cosas, nunca va a salir de ahí, hermano. Tenemos que cambiar muchas actitudes, tenemos que cambiar muchos aspectos, pero sobre todas las cosas, y todo comienza, hermano, rindiéndonos a Cristo, hermano. Rindiéndonos a Cristo. No esperemos resultados diferentes si hacemos las mismas cosas. Nunca va a cambiar. Como aquel que quiere bajar de peso y sigue con la misma dieta. Eso es imposible. Es un deseo que tiene en su corazón. Pero no sabe cumplir lo que nosotros decimos, deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón, como cantamos hace rato, ¿verdad? No, hermano, hay que hacer otras cosas. En el caso del que quiere bajar de peso, sabe que tiene que sujetarse a una dieta, sabe que sus porciones de comida tienen que ser un poco más moderadas, comer lo que su cuerpo necesita, tomar más agua, hacer ejercicio, salir a caminar, etcétera. Ustedes eso ya lo saben, me pueden dar clase de eso a mí. Pero se da cuenta que para poder bajar de peso, tiene que tomar otras acciones. Tiene que dejar esa rutina que lo ha llevado o que nos ha llevado a estar en la condición física que nosotros nos encontramos. Y lo mismo pasa, hermanos, en la vida espiritual personal y en el matrimonio, hermanos. Y en el matrimonio. Voy a invitarles que nos pongamos de pie, hermanos. Y se anime, que sepa, hermanos, que el llamado del Señor, hermanos, es a rendirnos delante de Él. No me canso de decirlo. Cada uno de nosotros, cada matrimonio, cada familia de la iglesia, hermanos, debemos hacer eso. Así que voy a invitarles, hermanos, que estemos orando de manera especial por cada matrimonio, y que usted pueda trabajar en esta semana en su familia, en su matrimonio. Váyase con eso en el corazón en este día. Si yo he estado trabajando de una manera y tratando de hacer esto, tratando de darle esto a mi esposa, tratando de darle esto a mi esposo, tratando de querer agradarle con un detalle, con un presente, hermano, quizás no está mal, está bien, sobre todo en algunas ocasiones especiales, en su cumpleaños, en su aniversario, en la Navidad, en algún momento que les recuerde a algún evento especial que ustedes tuvieron. Hermanos, trabajemos en lo espiritual, en rendirnos delante del Señor, en venir a la comunión del Señor. Y voy a invitarles que oremos, hermano, y pongamos esto en las manos del Señor. Padre eterno, gracias por lo que tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, estás tan interesado en nosotros, en nuestros matrimonios, Señor, que tú has tocado nuestros corazones con tu palabra, Señor, para poder hablar sobre estos temas que son tan importantes para nosotros, Señor. Porque no lo conocemos todo, porque no somos perfectos, Señor, porque tenemos muchas necesidades, Señor, y la necesidad más grande que nosotros tenemos, Señor, es que tú, oh Dios mío, nos ayudes de manera especial. Por eso te pedimos, Señor, en esta hora, yo creo que es la petición de cada familia, Señor, y como lo hizo el apóstol Pablo, Señor, que tú seas el centro de nuestro hogar, que tú seas el centro de cada matrimonio, Señor, para ya no poder solo sobrevivir, Señor, espiritualmente, sino de vivir llenos de tu gracia, llenos de tu presencia, el matrimonio lleno de Dios, con sus imperfecciones, con sus errores, Señor, con las dificultades de cada uno de los miembros, Señor, estar llenos de tu Espíritu Santo, rendidos al señorío de Cristo de manera personal y en el matrimonio, Señor. Oramos, Señor, por la unidad y por la comunión en los matrimonios de la iglesia, Señor. Oramos por ellos, Señor. Esa es una petición, Señor, por la cual yo he estado clamando, Señor, por la unidad y la comunión en los matrimonios, Señor. Oramos por la sabiduría bíblica para poder edificar la familia, Señor. Oramos por la sabiduría bíblica en la esposa. Oramos por la sabiduría bíblica en el esposo, Señor, para poder edificar y construir el matrimonio en aquella roca firme que es Cristo, el Señor. Sabiduría, Señor, para los matrimonios. Oramos, Señor, para que los padres puedan discipular a los hijos, Señor. Para que las familias, para que los matrimonios, Señor, puedan discipular, dedicar un tiempo verdaderamente importante, Señor, intencional, discipulador, Señor. Un tiempo, Señor, que sea un tiempo de calidad con sus hijos, Señor. Está bien, Señor, que podamos compartir un tiempo de diversión, un tiempo de entretenimiento, Señor, pero que podamos ver la necesidad imperante, Señor, de poder discipular a nuestros hijos con la palabra del Señor.
Yo quiero orar por las familias heridas, Señor. Quiero orar por sanidad, por restauración de los matrimonios de nuestra iglesia, mi Dios amado. Cada uno de nosotros, Señor, necesitamos de esa bendición tuya, Señor, de ese cuidado amoroso del buen pastor que vela por las almas, que es Cristo el Señor, el pastor de los pastores, Señor. Quiero orar, Señor, para que tú seas restaurando cada familia, Señor, cada matrimonio, consolando, llenando, Señor, hablando a nuestros corazones en todo este año que tenemos por delante, Señor, que el foco de nuestra vida, Señor, sea trabajar, oh Dios mío, en amar a Dios sobre todas las cosas, que es el primer y más grande mandamiento, y el segundo semejante, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que es, Señor, nuestro cónyuge, nuestros hijos, el prójimo más cercano que nosotros tenemos. De tal manera, Señor, que al orar con sabiduría, que al tener unidad, comunión, al no solo sobrevivir, sino estar llenos de ti, Señor, y haciendo el trabajo que nos corresponde como padres con nuestros hijos, Señor, nuestras familias puedan dar un testimonio visible del Evangelio de Jesucristo a esta sociedad que tanto necesita de tu gracia y de tu compasión, Señor. Y al hacer esto, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, Señor, nuestra iglesia puede ser una iglesia fuerte, Señor. Una iglesia edificada sobre familias que están firmes en Cristo, Señor. Ese es el deseo de mi corazón. Esa es la petición, Señor, que yo levanto por mis hermanos, por aquellos que tú has puesto, Señor, al cuidado de mí, Señor. Y yo te pido, Señor, que seas tú fortaleciendo cada vida y cada familia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiero hacer una oración especial, Señor, por la salud de Gersan Cardosa, Señor. Tú conoces la situación, la condición, Señor. Solamente tú y él saben, Señor, lo que pueda estar pasando sobre su mente, Señor. Podemos imaginarnos nosotros, Señor, pero es imposible, Señor, que podamos saber, Señor, solo lo que él está pasando, Padre Santo. Ten misericordia de él, Señor, y consuélale con tus promesas, Señor. Padre Santo, que pueda él recordar, Señor, que la verdadera plenitud de la vida, Señor, es tener comunión con tu Hijo Jesucristo, Señor. Y que lo demás, Señor, viene por añadidura, Padre Santo. Señor, mira por esa eh, manera, Señor, en que la familia y otras amistades están tratando de ayudarle, Señor. En algunas eh, sociedades también, Señor, caritativas que tratan de aportar un grano de arena, Señor. Mira por su esposa, por su niña, Señor, que también está enferma, Padre Santo. Te pedimos que seas tú, Señor, con ellos, con sus hermanos, Señor, que están ayudándole también, Señor. Padre, provéele lo que él necesita, Señor, en tu cuidado amoroso, Señor. Tu palabra nos dice que tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor, y tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria, Señor, conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, Señor. Señor, sé tú ayudándole, Señor. Tu palabra dice que tú no has visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, Señor. Yo quiero orar por él, sana su corazón, Señor. Sana su mente, Señor. Llévalo a la gracia y al perdón, Señor, de sus enemigos, Señor. Ayuda, Señor, a aquel hermano y hermana, Señor, que acude a él de manera presencial, Señor, con palabras de aliento, con palabras de ánimo, Señor, con una oración. Y si él escucha esto, Señor, oramos por él, Señor. Clamamos por él, Señor. Ten misericordia, Señor, como lo has tenido con nosotros, Señor. Padre Santo, ponemos cada vida en tus manos, a los amigos, a los hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales, que tu gracia esté con ellos, Señor. Si necesitan ayuda espiritual, Señor, un consejo, ánimo, Señor, una palabra del Señor, que puedan recordar, Señor, y puedan ser movidos por el poder de tu Espíritu Santo y sepan, Señor, que aquí hay una comunidad hispana, Señor, en Lacey, que predica y que procura predicar el Evangelio de Jesucristo y tu palabra con fidelidad. Sin sofismas, sin argucias, Señor, sin manipulaciones, Señor. Solo dejando que sea tu palabra que se abra y que hable a nuestros corazones, Señor, llevándonos cada día más
a ser imitadores de Cristo, Señor, a la medida de la estatura de la plenitud del Señor, edificando el cuerpo, Señor. Padre Santo, bendice la vida de cada uno de nosotros. En el resto de esta semana, que el Señor nos guarde, como dice tu palabra, Señor. Que tú nos guardes, Señor, que tú guardes nuestra salida, nuestra entrada, Señor, desde ahora y para siempre, mi Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, 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 gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.